Primera de Pedro 2:2. Okay. Vamos a empezar el estudio en esa escritura, y si la quiere leer, hermana, Primera de Pedro 2:2. Ok, dice desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra se nos dio la semana pasada, y la vamos a seguir por medio de un requerimiento para estudiarla. Entonces, si podemos ver poquito el contexto, Primera Pedro se escribió a los cristianos esparcidos en Asia Menor para animarlos. Y es pues para todos nosotros, pero más que nada es para animarlos. Y si nos ponemos a pensar, los cristianos esparcidos que fueron de Jerusalén fueron esparcidos por el miedo a que los iban a sacrificar, a que los estaban persiguiendo, a que estaban siendo para matarlo. Inclusive Pedro fue un mártir por causa del evangelio, de compartir la palabra de Dios. Aquí, si vamos al contexto, en el 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, después de eso, de desechar pues toda malicia, todo engaño, les dice: desear como niños recién nacidos. ¿Por qué hace esa comparación Pedro? Porque yo le decía a Marvin hace rato, ¿cómo un niño recién nacido desea la leche materna? Estamos hablando aquí y está asemejando la palabra al contexto de un recién nacido en Cristo. Como por ejemplo uno que nació de nuevo. Hablábamos de Nicodemo cuando fue y le preguntó a Jesucristo, ¿cómo pues puede nacer de nuevo? Y aquí está un recién nacido ansía la leche, decía, no le importa el juguete, no le importa el chupón, no le importa nada. Cuando quiere alimentarse, él llora y llora y llora hasta que viene la madre y lo alimenta. Y lo alimenta esa leche sin contaminación. Por eso muchas veces las que somos mamás, cuando tenemos hijos y amamantamos, sabemos que no debemos de comer brócoli, que no debemos de comer repollo porque tiene muchos gases y al niño le da los gases y está llorando y todo eso. Pero un niño desea la leche sin contaminación, la leche materna para el crecimiento, porque es necesario. Y científicamente los mismos doctores dicen que la leche materna le ayuda. No me acuerdo cómo se llama, que sale, que trae mucha vitamina. ¿Cómo se llama? El calostro, eso. Que ayuda bastante a los niños les ayuda para prevenir infecciones, para su sistema inmunológico. Entonces, aquí la leche espiritual no adulterada representa la palabra de Dios, pura y verdadera, espiritualmente hablando. Y luego dice, es la enseñanza bíblica sin corrupción, sin mezcla de error ni falsedad. Y pues pone de ejemplo el bebé recién nacido que necesita para vivir y crecer. Así el creyente, nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y yo pienso que aquí Pedro estaba diciendo de la leche no adulterada, no precisamente como se nos vino, ¿por qué no adulterada? Sino en realidad la leche, la palabra de Dios para crecer. Yo pienso que era más su enfoque, porque si está diciendo no adulterada y primero dijo desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, está hablando de una palabra viva que al recibirla te va a dejar de hacer todo eso, que al recibirla vas a crecer sanamente. Vamos a querer dejar, como nos decían la semana pasada, que te dé coraje el pecado. Que te dé coraje el que ya la regué, porque delante de Dios no puede ser. Entonces, esa es la palabra pura, no adulterada, sin contaminación, sin doctrinas falsas. O sea que Dios quiere que el creyente se alimente de su verdad, dice, tal como Él la dio. Evelia. Estoy oyendo. Lo que pasa que, pero bueno. Dice aquí, ¿cuál sería la leche espiritual no adulterada? Y ahí es lo que yo les platicaba hace rato. Leer la Biblia, estudiar la palabra,
escuchar enseñanzas sanas y obedecer lo que Dios dice. Ahora, yo les comentaba que no nomás es de venir rápidamente. Por ejemplo, yo tengo que leer la palabra de Dios. Ay, ya se me pasó este día y no leí la palabra. Ay, déjame la leo rapidito para, ¿cómo se dice? Como para cumplir con Dios. Y no debe de ser así. Debe de venir y desear esa leche, desear para el crecimiento. Porque si nosotros dejamos de desear esta palabra y de obedecerla y de nada más superficialmente leerla, todo lo que dice Pedro anteriormente, desechar toda malicia, todo engaño, es difícil. Yo le comentaba a Marvin, y con mucha pena lo puedo decir, yo tengo un grupo de amigas del gimnasio, hermosísimas, preciosas, las quiero. Si un día ven este video, las amo, muchachas. Pero me dio mucha tristeza hoy que ayer, antier, hey, que voy a hacer una pijama night, vengan, traigan sus chips y eso. Y, oh, yo me apunto, yo voy. Hey, que vamos a ir a Temécula a probar el vino, porque ahorita las uvas están creciendo y está todo verde. Sí, yo me quiero tomar una foto con el vestido y todo eso. Y hay alguien hoy mandó una invitación para un estudio bíblico. Nadie contestó. Nadie. O sea, y se me vino la palabra desear la leche espiritual no adulterada. Y dije yo, oh my goodness, ¿cómo la deseamos? Me pudo a mí. O sea, pongo ese ejemplo de ellas, pero me lo tomé yo. ¿Cómo deseamos esta palabra? ¿Cómo la queremos poner en práctica? ¿Cómo la queremos comer? El niño, si no come leche, se debilita. Nosotros espiritualmente, si no comemos leche, es lo mismo, nos debilitamos, nos debilitamos espiritualmente. Aquí en el comentario de Pedro dice, una característica común a todos los niños es que ellos quieren crecer, ser como sus hermanos mayores o sus padres. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, anhelamos crecer. Si disfrutamos de salud, anhelamos crecer, no quedarnos ahí. Dice, cuán triste es cuando alguien nunca crece. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. ¿Y qué importante es eso? Madurar en Cristo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una leche adulterada, lo dijimos creo la semana pasada, es alguien que habla pura prosperidad en su mensaje y dinero, diciendo, si le sirves a Dios, Dios te va a prosperar, te va a dar riquezas, si le das a Dios el diezmo, esto y esto y esto. Pero en realidad la palabra de Dios también nos habla de pruebas, nos habla a ver, la mayoría de las personas en la Biblia, muchos murieron siendo mártires. Sí, Isaías cerrado en dos, Pedro apedreado, crucificado, y no quiso ser crucificado como Jesucristo, sino boca abajo. Esteban apedreado, muchos de ellos. Entonces ahí podríamos decir, oh no, pero no predicaban sanidad, no predicaban arrepentimiento, no predicaban que te iba a ir bien. No, o sea, esa es para mí una palabra adulterada. Personas que solamente, por ejemplo, predican esto. Aquí me dice el comentarista, si tienes fe, siempre serás rico y nunca sufrirás. Eso no lo enseña la Biblia. Siempre serás rico y nunca sufrirás. ¿Es cierto? No es cierto. Entonces, esto va a adulterar la verdad. Dice, eso adulterará la verdad porque la Biblia también enseña pruebas, sacrificio, obediencia y negarse a uno mismo. Otro ejemplo, dice, enseñar la Biblia para manipular a las personas. Muchas personas enseñan la Biblia yo puse aquí, por ejemplo, con dinero. Fuimos a un concierto y me acuerdo que dijeron, mira que la presencia de Dios está aquí y dice que si das $10,000, Dios te va a multiplicar en tu negocio, por tanto. Y muchas personas lo hicieron.
Eso para mí es una palabra adulterada, porque no. O también le puse aquí, porque me acordé de alguien que dice, esta niña vino y dijo, mi papi dice que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Por eso yo tengo que dejarme hacer cosas por mi padre. ¿No es una palabra adulterada? Hasta me dio cosa ahorita decirlo. Pero sí, es una palabra adulterada. Yo le tuve que decir a esa niña, no, mija, no es cierto. ¿Cómo No. ¿Cómo fue la...? O sea, que si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, ajá. Por eso tú te tienes que dejar hacer cosas por mí, si no estás desobedeciendo la palabra. Y la niña, a tocar. Y la niña se creyó eso. Oh, okay. Es una palabra adulterada. La está usando para manipular, Sí. para abusar de ellos. Sí, manipular. Entonces vemos muchos ejemplos. Aquí puse predicar sin arrepentimiento ni santidad. Nunca una predicación y nunca se da el llamado al arrepentimiento, a que Cristo vino y murió por nosotros y resucitó y va a volver. Y a veces nunca se predica eso. Entonces para mí eso es, o por ejemplo enseñar más opiniones que escritura. Pues yo pienso que así. Pues yo pienso que así. O como me decían antes, si tengo que a mí esto y lo otro. No, se tiene que alinear con la palabra de Dios. Entonces para mí eso es una leche adulterada. Palabra de Dios que está siendo contaminada. La palabra de Dios en Proverbios dice que no te hagas sabio en tu propia prudencia. También eso. Porque muchas veces uno opina de la misma Biblia. Yo pienso esto. Sí. Damos testimonio, damos comentarios, pues, que no van con la palabra. Y si leemos la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a... mira, es a lo que voy. Lee Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es. Cuando hemos crecido con esa leche no adulterada, que es la palabra de Dios, podemos tener ese discernimiento y podemos llegar a la madurez, al crecimiento, al ya no desear solamente la leche, pero estamos ya creciendo, somos cristianos maduros. Ira, vuélvelo a leer, el último, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nos predican, cuando nos dicen el consejo, cuando oímos lo que dicen, tenemos los sentidos, porque hemos crecido en la palabra, porque hemos deseado la leche no adulterada. Voy a terminar con el comentario que hizo esta Biblia, me encantó. Dice, a fin de crecer hasta ser cristianos adultos, debemos aprender lo que es el discernimiento. Entonces ahí vamos a discernir cuando la palabra de Dios está adulterada o no. Cuando para tener ese discernimiento, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos y nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir lo bueno de lo malo. Y dice, ¿es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? ¿Puede distinguir entre el correcto uso de las escrituras y el errado? Me encantó este comentarista en la Biblia, porque en realidad cuando ya sabemos y cuando ya leemos y podemos reconocer y tener los sentidos bien abiertos para cuando la palabra es palabra alineada a la palabra de Dios y cuando es una palabra adulterada. Entonces yo pienso que con eso los dejamos y vamos a dar concluido este estudio. Amén.